Irene Arriasec es doctora de enseñanza de las ciencias en la Universidad de Burgos, España. Es magíster en epistemología y metodología de la ciencia en la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. Es profesora de matemática y física de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, UNICEN. Es investigadora independiente del CONICET, profesora asociada exclusiva en el área de epistemología e historia de la ciencia en el Departamento de Formación Docente de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNICEN, en carreras de grado y posgrado. También ha dado cursos, talleres, seminarios y conferencias en diversas universidades nacionales y del exterior. Actualmente es directora del Centro de Educación en Ciencias con Tecnologías en ICENTEC, perteneciente a la UNICEN y asociado a la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. En ENCITEC dirige la línea Enseñanza de Tópicos de Física Contemporánea en la Escuela Secundaria, aportes desde y para la enseñanza, para la naturaleza de la ciencia. Además, es miembro de la Unidad de Investigación Consolidada Didáctica en áreas STEAM en la Universidad de Burgos, de la Junta de Castilla y León, España. Es autora de un libro, capítulos de libro y artículos de investigación en diversas revistas de referencia en el área de enseñanza de la ciencia. Es miembro de la comisión directiva, directora del proyecto Evaluación, Investigación y Posgrado, representante ante el Congridec y secretario local Tandil de la Asociación de Profesores de Física de Argentina. Bueno, Irene, te dejamos. Nosotros vamos a mutear y desaparecemos. Cualquier cosa igual que necesiten nos decís. Tengo un grito. Es para no interrumpir, digamos. Sí, perfecto. Gracias. Bueno, voy a compartir pantalla. Ustedes, díganme si está todo ok. Sí, ahí se ve, está perfecto. Está en... Sí. Ahí está. Fantástico. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias por la invitación a participar de este tercer Congreso de Enseñanza de la Física en ese bellísimo y espectacular lugar que tenemos en nuestro sur. Y bueno, como charlamos recién con Luis, el lema del Congreso en esta ocasión es alfabetizar en física, y yo la verdad es que podría haber tomado directamente el título y haberlo continuado para una ciencia posnormal. Pero quedó alfabetización científica para una ciencia posnormal, un poco más amplio. La idea un poco de la charla es, primero, empezar a analizar algunas cuestiones vinculadas con este constructo, podríamos decir, que es la alfabetización científica. Y lo primero que se ve cuando uno empieza a buscar en lugares de referencia para nuestra área de educación en ciencias y educación en física en particular, es que este constructo o este concepto, por un lado, se ha naturalizado y muchas veces se lo utiliza sin plantear desde qué lugar uno lo está tomando, y eso puede ser problemático justamente porque depende mucho de los marcos teóricos que subyacen a esa utilización del concepto. Y por otro lado se ha dado una polisemia del concepto. Entonces voy a tratar de brevemente abordar ese aspecto a partir de lo que nos indica la literatura de cómo ha ido evolucionando. Parte de esa literatura uno la toma de la que pertenece a la propia investigación en nuestra área, que ha tomado este constructo como un objeto de investigación. Por otra parte, creo que todos tenemos en claro que la alfabetización científica forma parte de uno de los objetivos para la educación secundaria en particular, pero en realidad podría ser aplicable a cualquier etapa de la escolarización formal. Y en los diseños curriculares de diferentes países se la menciona de distintas formas en distintos periodos. Y cuando hablamos de alfabetización científica, obviamente estamos
refiriéndonos a la ciencia, ¿no? O sea, es alfabetizar científicamente, es alfabetizar en cuestiones vinculadas con la ciencia. Y ahí empiezan otros problemas, ¿no? Desde qué perspectivas nosotros tomamos de lo que es la ciencia y la actividad científica. Entonces, en particular, para esta charla, a mí me gustaría centrarme en una postura epistemológica que es ya del siglo pasado, pero que se ha reflotado en este siglo, que no ha sido tomado en el área de educación en ciencias, y en la cual yo he empezado a trabajar y otros colegas se han sumado, y estamos intentando mis temas de investigación como un marco de referencia para educación en física, que después vamos a ver que hoy en día la física sola no nos está alcanzando para la resolución de problemas. Entonces, una posibilidad para abordar cómo surgió y cómo se fue modificando hasta nuestros días ese constructo, es tomar la mirada de la naturaleza de la ciencia. O sea, esta parte de la didáctica de las ciencias donde convergen aspectos o miradas epistemológicas de historia de la ciencia y de la sociología de la ciencia con la intención de, para determinados conceptos, hacer una transposición didáctica para el aula de distintos marcos teóricos de la física o de la ciencia, poniéndola en contexto, ¿no? O sea, a partir de un concepto o de un marco teórico que nos interese llevar al aula, hacer un análisis epistemológico de cómo ese concepto, esa teoría o ese modelo surgió, ponerlo en el contexto histórico y también desde una vigilancia, si se quiere, como diría un colega conocido seguramente por todos ustedes, como es Agustín Aduriz Bravo, con la vigilancia de la sociología de la ciencia para desterrar visiones, o intentar desterrar visiones elitistas y con sesgos de género en la educación. Entonces, un poco esa es la mirada que yo intento hacer. La verdad es que a medida que va evolucionando el concepto de alfabetización científica, también va evolucionando conforme evoluciona la mirada que tenemos acerca de la propia ciencia. Y eso conlleva análisis epistemológicos e históricos. Hacer todo un análisis de cómo surge o cuál es la génesis del concepto de alfabetización científica hasta llegar a nuestros días demandaría mucho tiempo. Así que yo lo que voy a hacer es un punteo casi por siglos, desde dónde habría el germen de lo que después se va a llamar alfabetización científica y cuándo aparece por primera vez en la literatura. De los muchos artículos y compilaciones sobre esta temática, yo decidí tomar este de Guridi y Caseta, donde lo que ellos señalan, que se encuentra habitualmente en la literatura educativa, incluso en los diseños curriculares, es que el concepto de alfabetización científica está vinculado con determinadas cuestiones, algunas complementarias y otras con enfoques que son diferentes. Por un lado se ve que en la literatura y en los diseños curriculares la alfabetización científica puede ser entendida como una educación científica para todas y todos. Esto no tiene que ver con una cuestión semántica actual de cómo hablamos de todas y todos o todes, no. En realidad tiene que ver con pensar un poco con lo que dije antes, en una educación científica que intente no mostrar a la ciencia como algo elitista y con sesgo de género hacia el hombre, podríamos decir, además, si se quiere, también con una mirada eurocentrista, sino que la idea de alfabetizar es acercar una idea de ciencia que puede ser hecha por cualquier persona que tenga intenciones de trabajar en esa actividad, que no hay uno que
No hay cuestiones no debería haber cuestiones de género que impidan la elección de una carrera científica, por ejemplo. Otra manera de entenderlo es una educación para la ciudadanía. Es decir, ahora es una educación con un fin. Es decir, formar o educar para alguien que va a ejercer su rol de ciudadano en la sociedad a la que pertenece. Otra mirada, que es esta, si se quiere, distinta, más reduccionista, podríamos decir, es que la alfabetización científica posibilitaría incluir en el mundo de la ciencia a los estudiantes. Acá es al revés, o sea, ya no es formar a los estudiantes para salir al mundo con una formación científica, sino llevarlos e incluirlos en lo que sería el mundo de la ciencia. Y ahí podríamos discutir qué es el mundo de la ciencia y si realmente podemos llevar al estudiante al mundo de la ciencia o podemos acercar al estudiante a una ciencia escolar, que es una transposición didáctica de ciertos aspectos de la ciencia, de los conceptos y de la manera de trabajar en ciencia. Otra postura u otra mirada es la de ver a la alfabetización científica como un proceso que posibilita a las y los ciudadanos sumergirse en la cultura científica. Acá ya es diferente, porque cultura científica es un poco más amplio que hablar de ciencias, si ciencia yo la entiendo solo como el producto. Es decir, si lo voy a incluir en el mundo de la ciencia para saber de ciencia, saber ciertos conceptos, ciertos marcos teóricos, saber trabajar como un científico. En cambio, cultura científica ya nos permite otra mirada, que es, bueno, la ciencia forma parte de la cultura en general, es otra manera de conocer el mundo, no es ni mejor ni superior, tiene características que le son propias, pero no está con una noción de superioridad o relegada a que solo algunos puedan acceder a ellas. Entonces, en esta perspectiva de sumergirse en una cultura científica, podríamos pensar a la ciencia con el producto de la misma, con sus modelos, sus conceptos, sus marcos teóricos, pero también mostrándola que es parte de la cultura donde los científicos trabajan en comunidades con características particulares en la manera de comunicarse entre ellos y comunicar al exterior el producto de su trabajo. Y otra manera de ver la alfabetización científica es como la formación, o sea, la intención de formar sujetos que sean autónomos y críticos y capaces de actuar socialmente en problemáticas que involucran a la ciencia y a la tecnología. Como vemos, son miradas bastante diferentes. Como les decía, voy a hacer un punteo de cómo ha ido, primero cómo surge y cómo evoluciona la idea que hoy se maneja en distintos ámbitos de la educación en ciencias respecto de este concepto. Si nos vamos al siglo XVII, ya Francis Bacon planteaba que las personas para él debían estar preparadas intelectualmente si pretendían actuar en la sociedad en la cual convivían. Y para él el núcleo de esa preparación intelectual era tener conocimientos sobre ciencia. Todavía no se habla de alfabetización, pero sí apuntaba a la necesidad de tener conocimientos sobre ciencias. Un siglo más tarde, ya en el siglo XVIII, explícitamente el vicepresidente de los Estados Unidos reivindica que las ciencias deben ser enseñadas en las escuelas porque son fundamentales también para la ciudadanía. Un siglo más tarde, en el siglo XIX, otro filósofo, Spencer, sostenía que una vez que la sociedad depende de los conocimientos que la ciencia produce, es necesario que esa misma sociedad sepa más sobre ciencia. Y acá ya hay una cuestión interesante porque se empieza a vincular el tener conocimiento sobre ciencia, la sociedad de la cual se forma parte, y que la ciencia empieza con sus producciones
proviene de una sociedad, porque los científicos provienen de una sociedad, pero a su vez van a generar ciertas consecuencias en esa sociedad. Entonces esta mirada es decir, bueno, si la ciencia nos resuelve problemas, pero a su vez genera consecuencias para la sociedad, los ciudadanos deben empezar a manejar también ciertos conocimientos. En el mismo siglo XIX, Wilkinson, un miembro de una de las tantas Royal College en Inglaterra, en Londres en particular, publica el texto Ciencia para Todos. Y sostiene que en la escuela solo se abordaba el resultado de los trabajos de los científicos, es decir, la producción científica, pero no las aplicaciones. Y que ese aspecto dificultaba la comprensión de las ciencias. Entonces empieza a haber ya una preocupación por vincular la producción científica con la educación y con la sociedad. Yo decía, los anteriores fueron gérmenes de lo que hoy denominamos alfabetización científica. Y la primera vez que aparece en la prensa estadounidense y luego se va a extender a otros países es en 1957 y es justo después del lanzamiento del Sputnik en plena época de la Guerra Fría. Y lo que se pretende en esta época, cuando se empieza a hablar de alfabetización científica, o lo que se sostiene, es que la democracia necesita una ciudadanía que entienda los problemas científicos y tecnológicos en una época de auge de producción científica y tecnológica y de gran desarrollo de armamentos, y que las instituciones nacionales relacionadas con la enseñanza y también con la investigación comienzan a discutir el significado real de lo que es alfabetizar científicamente para lograr ese propósito en la sociedad. Como decía al comienzo, además de estar naturalizado este concepto y que todos lo utilizamos, en las reformas curriculares de los distintos países es un concepto que también lo podemos encontrar con distintas perspectivas. Entonces vemos que como hitos fundamentales, ¿no? en las reformas curriculares particularmente. Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial surge la National Science Foundation, que tuvo un rol fundamental en el desarrollo de nuevos diseños curriculares para la enseñanza de la ciencia, tanto de la escuela primaria y secundaria, y es la fuente, fue y sigue siendo fuente de financiamiento para varios programas de investigación en educación en ciencia. Los objetivos fundamentales cuando surge esta fundación fueron actualizar el conocimiento tanto de profesores como de estudiantes, porque creían que había una brecha, se estaba produciendo una brecha muy grande entre los desarrollos científicos y tecnológicos y el conocimiento de los ciudadanos. Por lo tanto, uno de los objetivos era que los profesores estuvieran actualizados en cuanto a los nuevos conocimientos, para que eso después se pudiera trasladar al aula. Trasladar, bueno, no es quizás el mejor verbo, sino intentar en el aula, con esos profesores formados, poder llevar propuestas que estuvieran a tono con la ciencia del momento. Y también otro de los objetivos de la Fundación era promover en los estudiantes un interés por la ciencia con la idea de producir una nueva generación de científicos, lo que se denominó Ciencia para Futuros Científicos. ¿Esto por qué? Porque bueno, después de la Segunda Guerra Mundial hubo una caída en cuanto a la matrícula de gente que estuviera interesada en estudiar ciencia, en parte porque, como en el siglo XIX se la veía la ciencia como la salvadora de la humanidad, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial empezó a tener un fuerte cuestionamiento y hubo mucha más demanda de matrícula para carreras que tuvieran que ver con ciencias sociales o ciencias humanas. Esta ciencia para futuros científicos prioriza
o se ocupa más del contexto, lo que diríamos, el contexto de justificación. Si uno toma que cuando analiza la ciencia desde el punto de vista epistemológico, hay una clásica distinción entre contexto donde surgen las teorías, contexto donde se muestra que esas teorías son válidas, un contexto de aplicación. Contexto de justificación es ver los marcos teóricos desde el punto de vista más estrictamente, en nuestra área sería más estrictamente teórico, matematizado, la clásica forma de presentar las leyes de Newton con todo el aparato matemático, fuera de los contextos de aplicación más interesantes, o puestos en otros contextos externos a la actividad científica. ¿No? Es una visión más internalista de las ciencias, sin tener en cuenta aspectos como los que hoy mencionábamos, que rescatan la naturaleza de las ciencias, de ponernos en un contexto histórico, social, cultural. Y a partir de esas propuestas de reformulación de los diseños curriculares planteados por la National Science Foundation, surgen dos estrategias que fueron dominantes en la enseñanza de las ciencias, ni hablar de la física. Uno se denominó enfoque basado en procesos y el otro el enfoque de indagación. Los que tenemos algunos años recordaremos seguramente en el área de física, no voy a nombrar las otras áreas que tuvieron proyectos como el proyecto Newfield y demás, pero en el área de física surge, vinculado con este intento de enfoque basado en procesos y el enfoque basado en indagación, el proyecto del Comité de Estudios de Ciencias Físicas, que por su acrónimo en inglés es el famoso PSSC, que en toda biblioteca que se precie estaba el libro del profesor, el libro para el alumno, y con posterioridad salió un libro para prácticas de laboratorio que fue elaborado por integrantes del MIT en la década del 50. Y las principales características vinculadas con estos enfoques eran que los estudiantes debían aprender a indagar y a trabajar como lo hacen los físicos. O sea, era una idea de que quienes pasaban por las aulas de ciencias tenían que ser tentados para luego optar por carreras de tipo científica. Y vinculado con los procesos, el laboratorio tenía un rol también preponderante en el sentido de que se pretendía que reprodujeran actividades como las que hacían los científicos. Por eso lo del libro también de prácticas de laboratorio, donde fundamentalmente se pretendía que el alumno manejara determinadas técnicas, por ejemplo, técnicas para obtener, procesar y analizar datos, el manejo de ciertos instrumentos, y bueno, todos estos enfoques que fueron superados por varias razones de índole que nos puede dar idea de la naturaleza de las ciencias, en que eran muy sesgados a determinados procesos, y sobre todo se lo vinculó también con el famoso método científico, como si la ciencia globalmente pudiera tener un único método, incluso la física pudiera tener un único método con una serie de pasos algorítmicos a seguir, y que eso nos garantizara la producción de conocimientos. Entonces, en esos esfuerzos por mejorar la enseñanza de las ciencias en la segunda mitad del siglo XX, paradójicamente se dieron en el mismo momento en que se estaban generando fuertes debates epistemológicos acerca de qué cosa es la ciencia y cómo se produce. Diría Chalmers, ¿qué es esa cosa llamada ciencia? De hecho, esta segunda mitad del siglo XX, casi podríamos decir la década del 60, fue una época de quiebre, particularmente en 1962, cuando se publica en su primera versión la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. Se da un gran debate y se da un quiebre en lo que luego, de manera retrospectiva,
analizamos y estudiamos como las denominadas epistemologías estándar y no estándar, ¿no? Las epistemologías estándar, surgidas, si se quiere, con la profesionalización de la epistemología en la segunda década del siglo XX, con el neopositivismo, o el positivismo lógico, y el quiebre, decía, con Thomas Kuhn, poniéndolo a un Popper en la línea divisoria, si se quiere, entre las epistemologías estándar y no estándar. Y lo que tienen de particular estas epistemologías no estándar, de Kuhn en adelante, Kuhn, Lakatos, Feyerabend, Laudan, Toulmin, Bachelard, por nombrar solo los epistemólogos que después fueron más leídos desde el área de educación en ciencias, lo que aportan es esta mirada que no sea estrictamente internalista de un análisis de las disciplinas científicas desde un punto de vista meramente instrumental, y del análisis teórico, de los marcos teóricos, sino que entra en juego el contexto de descubrimiento, el sujeto que produce conocimiento pasa a ser objeto de estudio, de análisis, las comunidades científicas, ¿sí? El contexto histórico, social y cultural en el cual se producen. Entonces, dejamos de ver solo el contexto de justificación para hacer un análisis saliéndonos de esa perspectiva internalista y pasar a tener en cuenta ciertos aspectos que se dirían son externos a la actividad científica, pero que le dan sentido. Ya en la década de los 90, las instituciones internacionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales, y los investigadores en didáctica de las ciencias, como los diseñadores de distintos diseños curriculares, van a proponer que la alfabetización científica es una contribución significativa al mejoramiento de la calidad educativa, tanto de los alumnos como de la sociedad, y se transforma en un movimiento educativo muy significativo y en objeto de estudio en sí mismo. O sea, pasa a haber una línea de investigación en la alfabetización científica. Las primeras definiciones, aunque definiciones no me gusta demasiado la palabra, pero bueno, es como lo toma la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias, identificaron a la alfabetización científica de una persona con los contenidos científicos que poseía, comenzando así lo que se dio en llamar el periodo de los benchmarks, que consistían en esa lista de materias y contenidos científicos que una persona debía dominar para considerarse científicamente alfabetizada. Fíjense que esto es de la década del 90, y la verdad es que si uno ya se va imaginando que hoy en día estamos bastante alejados de considerar que alguien está científicamente alfabetizado si ha pasado por determinadas materias o si maneja determinados contenidos. Pero bueno, eso ya era en la década del 90, que no es, si se quiere, tan lejano. Sin embargo, bueno, como me adelanté, se necesitaban definiciones que considerasen la cuestión de una manera, la verdad, muchísimo más profunda que analizar qué materias y qué contenidos debían estar formando parte de los diseños curriculares. Entonces, otra mirada diferente, pero de la misma época, de finales de los 90 del siglo pasado, la Conferencia Mundial sobre la Ciencia para el Siglo XXI, que fue auspiciada por la UNESCO y el Consejo Internacional para las Ciencias, planteaba que para que un país esté en condiciones de atender a las necesidades fundamentales de su población, la enseñanza de las ciencias y la tecnología es un imperativo estratégico. Como parte de esa educación científica y tecnológica, los estudiantes deberían aprender a resolver problemas concretos y atender a las necesidades de la sociedad, utilizando sus competencias y conocimientos científicos y tecnológicos. Ya esta es otra mirada, y surge la cuestión de resolver problemas, que en definitiva es a lo que debería apuntar una alfabetización científica. Después podemos ver qué tipo de problemas, pero sí que lo importante no era haber pasado por ciertas materias y manejar conceptos sueltos, sino que la idea era focalizarse en problemas. Y en particular vamos a ver, como más adelante otras posturas ya lo dicen explícitamente, no cualquier problema, sino problemas
de tipo que se pueden resolver con ciencia y tecnología, pero que son necesarios esas soluciones para una sociedad. También se dice desde esta conferencia, educar a través de los conocimientos científicos, lo que transforma los conocimientos en medios para educar y formar, y no se consideran un fin en sí mismo, a diferencia de lo que planteaba la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias, que consideraba alfabetizado a alguien que manejaba determinados conocimientos. O sea, los conocimientos no son un fin en sí mismo, sino un medio para educar. Se trata entonces de educar a través y por las ciencias, y no solo de enseñar conocimientos científicos. En la misma línea y en la misma época, la Declaración de Budapest afirma: hoy más que nunca es necesario fomentar y difundir la alfabetización científica en todas las culturas y en todos los sectores de la sociedad, a fin de mejorar la participación de los ciudadanos en la adopción de decisiones relativas a las aplicaciones de los nuevos conocimientos. Otra cuestión que aparece acá como importante, la posibilidad de, si uno está formado en una visión amplia de lo que es la ciencia, poder tener la posibilidad de tomar decisiones informadas en nuestra participación en la sociedad. Por último, otra cuestión no menor, con la cual, bueno, esto puede dar cuestión a mucho debate, pero lo cierto es que lo plantean, el programa de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, y vinculado a ese programa, otro programa que es el de la evaluación internacional de los alumnos, las famosas pruebas PISA, con tanto sus defensores como sus detractores. Lo importante de esto no son las dos organizaciones, o sea, o sí lo son en el sentido de que tienen un peso en determinadas culturas, es que afirman que la cultura científica es la capacidad de involucrarse en cuestiones y problemas relacionados con la ciencia y con las ideas de la ciencia como un ciudadano con capacidad de reflexión en estas cuestiones. Y en Argentina, por último, y vinculado con las cuestiones de diseño curricular, el Ministerio de Educación, en la última reforma que todavía vigente, propone garantizar una educación científica de calidad para todos, a partir de procesos de construcción de modelos científicos, aunque sean básicos, por parte de los estudiantes, que estén contextualizados en temas de relevancia y actualidad. Ahora ya los temas y las problemáticas se le agrega de relevancia y actuales, así como de las formas de trabajo de la actividad científica a partir del diseño y desarrollo de procesos de indagación escolar. O sea, ya no es la vieja perspectiva de enseñanza por indagación y tratando de formar futuros científicos, sino que es una indagación escolar donde ha habido una transposición didáctica, y de la realización de actividades de promoción y valoración de la actividad científica con el propósito de que los estudiantes se impliquen en temas relacionados con ella y puedan interpretarla como una actividad humana. Esto también es diferente a todo lo que hemos venido viendo, de construcción colectiva, o sea, es también un poco tratar de superar esa visión del científico que trabaja de manera totalmente individual y aislada del resto de la sociedad, con un nivel o una perspectiva de superioridad a otras formas de conocer el mundo, con historicidad y asociada a ideas, lenguajes y tecnologías específicas. Respecto de los aportes, solo por mencionar los recientes y significativos de la investigación internacional en el campo de las didácticas de las ciencias vinculados a la alfabetización científica, me gustaría remarcar que los temas de relevancia y actualidad se deben vincular con los nuevos escenarios sociales, que son complejos, y complejos no por complicados, sino incluso vamos a ver ejemplos de sistemas complejos, multivariados, que involucran varias disciplinas. O sea, ya como adelanté
en el comienzo de la charla, cuando hablaba, decía, bueno, enseñanza de la física, enseñanza de las ciencias. Hoy ningún problema que sea realmente global, que importe a la sociedad y que involucre en algunos aspectos a la sociedad puede ser resuelto con una única disciplina. Lo cual no quiere decir que no debamos estar formados, y los científicos no estén formados en sus disciplinas, pero los problemas globales se resuelven de manera multidisciplinar, vamos a ver más adelante también transdisciplinar e interdisciplinar. Y aspectos económicos, sociales, filosóficos y éticos. Y surge en el área de investigación en educación en ciencias o en didáctica de las ciencias, el tópico o el tema o el constructo, si quieren, asuntos sociocientíficos. También se ve que las nuevas demandas sociales requieren repensar el rol del docente, su formación, nuestra formación, y la necesidad de cambiar prácticas que están muy arraigadas. También se marca desde estas investigaciones que es importante llegar a determinados consensos sobre qué tipos de ciencia enseñar. Y surgen ya desde hace más de 3 décadas, bien consolidada el área naturaleza de la ciencia como parte de la didáctica de las ciencias, que se ocupa de analizar qué es la ciencia, cómo se elabora, cómo se comunica, cómo progresa, desde una mirada epistemológica, pero con la intención de que esa mirada pueda ser traspuesta didácticamente y que se vea reflejada en los diseños de secuencias de enseñanza, de aprendizaje, prácticas escolares que contemplen esas nuevas miradas de la actividad científica. Y referido a este tema, hace más de 20 años ya Mercedes Izquierdo planteaba que para poder enseñar ciencias con todas estas características que estamos planteando acá en el primer punto, resulta imprescindible contestar a la pregunta de ¿qué es la ciencia? Bueno, aquí nos podríamos derivar en todas cuestiones que tienen que ver con naturaleza de la ciencia, pero decir, ¿qué es la ciencia? ¿Para qué? La ciencia para un mundo donde hay un riesgo ambiental global, o sea que una ciencia que va a tener que enfrentarse con problemáticas de este tipo, una ciencia que tiene que poder aportar a resolver problemas como lo es la inequidad entre las distintas formas de vivir en este mundo, una ciencia que tiene que dar respuestas al problema del cambio climático y los fenómenos climáticos extremos que cada día son más frecuentes y más extremos. Una ciencia que tiene que dar cuenta de pandemias, endemias que nunca se han terminado de resolver. Y esas problemáticas globales van a necesitar y requerir de nuevos estilos de actividad, de la actividad científica, de la forma de producir el conocimiento en ciencias. Hoy en día ya se están superando esas oposiciones tradicionales entre disciplinas pertenecientes al campo de las ciencias sociales y las ciencias naturales, y a esas grandes discusiones que se daban décadas atrás entre ciencias duras y ciencias blandas. La cosmovisión analítica y reduccionista que divide a los sistemas en elementos cada vez más pequeños, estudiados desde, como yo hoy les decía, desde disciplinas que cada vez son más hiperespecializadas porque determinadas problemáticas lo ameritan, pero otras requieren que sea reemplazadas esa hiperespecialización por un enfoque que sea más sistémico, sintético y humanístico, que adquieren relevancia los conceptos de multidisciplina, también denominados pluridisciplina, interdisciplina y transdisciplina. Para hacer un pantallazo respecto de qué estamos entendiendo
por esos conceptos de multi, inter y transdisciplinar. Como plantea hace un par de años una colega que publicó un texto en nuestra universidad, Cookie Coria, sé que es engorroso intentar dar definiciones acerca de estos conceptos porque esas definiciones implican establecer ciertas relaciones que suelen ser muy complejas y al mismo tiempo dejan de lado e invisibilizan otras relaciones que son igualmente ricas. Sin embargo, se puede hacer un intento de ver qué estamos entendiendo por multi o pluridisciplina. En el ámbito académico se puede hablar de multidisciplina cuando coexisten varias disciplinas para abordar aspectos de un mismo problema. Necesariamente la multidisciplina requiere un trabajo en equipo y cada disciplina va a trabajar y aportar desde su perspectiva. Sin embargo, este trabajo multidisciplinar va a tener alguien que coordina el trabajo. Es decir, hay una persona que coordina un proyecto y requiere la consulta o el aporte desde distintos marcos disciplinares. Entonces, un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, el diagnóstico médico a través de un Ateneo y no a través de lo que nos pueda decir, por ejemplo, el médico clínico. En un Ateneo, cuando hay dudas, se convoca a distintas especialidades, pero hay alguien que coordina todo eso, que suele ser, por ejemplo, el médico clínico, que manda al cardiólogo o manda al gastroenterólogo o lo que sea. La característica es que cada disciplina aporta lo suyo, pero que hay una problemática que no se resuelve desde una única mirada. Por otro lado, la interdisciplina, a diferencia de la multidisciplina, uno lo puede entender en un sentido amplio como asociada a procesos multidisciplinarios en donde la interacción está en potencia, es decir, este trabajo con el aporte de las distintas disciplinas, pero la interacción entre los miembros que trabajan en distintas disciplinas cada vez es mayor. Hay un modo de trabajo cooperativo para resolver problemas prácticos dentro de, por ejemplo, varias instituciones decisivas para la vida cotidiana de la sociedad, como puede ser el trabajo en hospitales, en escuelas, al igual que en toda una gama de situaciones informales y que tiende a persistir en el tiempo. Esta es la otra diferencia con la multidisciplina. Cuando se da un trabajo interdisciplinario, generalmente esas disciplinas y el trabajo de los distintos investigadores en cada disciplina viene coexistiendo desde bastante tiempo. No es algo para el momento, no es algo que se llama para resolver un problema en concreto. En un sentido más fuerte, está ligado a una dinámica efectiva de integración, no niega el conocimiento de contenidos y metodologías que son propias de otras disciplinas, de los que participan en el proyecto, sino que implica generar nuevos códigos, comprensiones comunes y maneras propias de formalizar esos intercambios. Empiezan a delimitar el problema entre todos, a intercambiar modelos metodológicos y hallar modelos en común que sean justamente interdisciplinarios. Y es un salto cualitativo que cuando se logra es irreductible a las disciplinas participantes. A quien ya viene trabajando de manera interdisciplinaria, por ejemplo, en ecología, tenemos un grupo, solo por nombrar uno, en nuestra universidad, donde surgió del trabajo de un grupo de matemáticos. Hoy están formando parte gente de ingeniería en sistemas, gente de veterinaria, gente de agronomía, y ya llevan una trayectoria de varios años, con lo cual han terminado construyendo conceptos que son propios de esa interdisciplina y metodologías que son propias y que ya no son reductibles a la matemática, a la ingeniería en sistemas, a agronomía, a veterinaria, sino que son propias del grupo. Es una capacidad de lograr justamente esto, acuerdos metodológicos y conceptuales. Y requiere una laboriosa traducción recíproca de los conceptos y metodologías empleados en cada área disciplinar. Y hay una disposición permanente por lograr siempre una superación compartida en la comunidad de una parte de esos conceptos y metodologías. Y por último, la transdisciplina, que también
a veces es polisémico, nosotros la entendemos para esta mirada de ciencia postnormal como abordajes que pretenden promover interrelaciones con resultado de la convergencia entre especialistas que piensan más allá de sus propias disciplinas, pero también que incorporan otros actores sociales, lo que Funtovich y Ravets denominan comunidad extendida de pares. Ahora vamos a ver con algunos ejemplos. Se extiende en la transdisciplina la legitimidad de quienes se involucran en los procesos de conocimiento a las mismas comunidades que viven en carne propia ciertas problemáticas complejas. Es decir, en la transdisciplina, además de quienes forman parte de distintas disciplinas que tratan de resolver un problema, van a ser tenidos en cuenta en esta comunidad extendida de pares quienes están formando parte del problema y pueden llegar a ser parte de la solución. Y van a tener una voz que es importante en la resolución de esas problemáticas. Funtovich, bueno, no se los dije, porque creo que se me ha saltado quizás una diapo. Funtovich es un epistemólogo argentino que hace muchísimos años que vive fuera del país, hizo toda su carrera, gran parte de su carrera en Italia, hoy está jubilado y sigue trabajando activamente. Proponen en la década del 80 esta idea de ciencia postnormal, junto con Ravets, y la han reflotado en los años 2000 y en particular en el 2020, porque justamente su perspectiva de ver cómo resolver problemas con la pandemia puede ser totalmente ejemplificable, ¿no? Entonces plantea Silvio Funtovich que reconocer a los sistemas naturales reales como complejos, vuelvo a decir, complejos no solo como complicados, sino como sistemas complejos donde hay multiplicidad de variables que interactúan entre sí con n variables, con un n bastante alto y difícil de manejar, y dinámicos, implica moverse hacia una ciencia cuya base es la impredictibilidad, el control incompleto y una pluralidad de perspectivas legítimas. Acá es donde entra lo de la comunidad extendida de pares. Fíjense que esto es todo lo contrario a lo que sería la ciencia, la visión tradicional de ciencia estándar, ¿no? Donde era una ciencia que era vista como posibilidad de tener el control total, poder hacer predicciones que fueran lo más exactas posibles, y acá vemos que los sistemas naturales reales y las problemáticas actuales justamente van en línea, en una línea contraria a eso. Yendo concretamente al concepto de ciencia postnormal, el surgimiento de este nuevo tipo de ciencia se relaciona fuertemente con una nueva tecnología donde la incertidumbre, vinculada con esto que decíamos de la predicción, no desaparece. Estábamos acostumbrados a la ciencia normal. El concepto de ciencia postnormal lo tengo más adelante, pero se los adelanto, ustedes ya se lo pueden imaginar. Postnormal es tomado en el sentido diferente al de Thomas Kuhn, de que hablaba de ciencia normal. Y justamente en esa ciencia normal nosotros podíamos tener el control total, o creíamos que podíamos tener el control total sobre los fenómenos naturales. En este caso no, en la ciencia postnormal la incertidumbre no la podemos hacer desaparecer porque no es una incertidumbre producto de un error del instrumental, un error de una alineación de un equipo, de una calibración de un equipo, sino que es una incertidumbre inherente a la propia problemática que estamos abordando. Entonces, como no desaparece, lo que plantea Funtovich es que se la debe gestionar de la mejor forma posible esa incertidumbre, y los valores, las cuestiones axiológicas, que en la ciencia normal incluso ni se los tenía en cuenta porque tenía una pretensión de neutralidad, ahora deben ser explícitos, no deben presuponerse incluso esa supuesta neutralidad, sino que deben hacerse explícitos. Otra característica de esa ciencia postnormal es que gran parte del éxito de la ciencia tradicional se debe a poder abstraerse de la incertidumbre
tanto en el conocimiento como en los valores, o sea, en hechos incuestionables. No es, o sea, la ciencia postnormal es una superación de esta perspectiva, de esta idea de éxito de la ciencia tradicional. La forma de argumentar en ciencia ya no es solamente la deducción formal, sino que hay un diálogo interactivo. Y Funtowicz y Rabbit caracterizan a esos problemas que forman parte de esa ciencia postnormal. Por un lado, van a plantear que estos nuevos problemas tienen rasgos comunes que los distinguen de los problemas científicos tradicionales. Como ya anticipé, son complejos, con lo cual, en el caso de los que son matematizables, vamos a ver que se requiere y es fundamental la modelización computacional, porque los modelos matemáticos que pretenden captar el modelado físico de estos sistemas complejos generalmente están formados por ecuaciones muy complejas, ecuaciones diferenciales acopladas que no tienen soluciones analíticas, con lo cual necesariamente la modelización computacional juega un rol muy importante. No siempre podemos construir teorías que puedan explicar en el sentido tradicional de las leyes de Newton, por ejemplo, que teniendo esas leyes, a partir de las leyes podemos hacer una predicción con total certeza y que puedan contrastarse con los hechos. O sea, no siempre los problemas complejos permiten eso. Ya adelanté algunos de esos, por ejemplo, las ciencias del clima, ¿no? Que es lo que estamos trabajando hoy en parte de nuestro grupo. Frecuentemente se construyen modelos entonces matemáticos y simulaciones computacionales, como les decía, para poder resolver los problemas que aquejan hoy a la humanidad desde la perspectiva de la ciencia postnormal. Esto lo voy a pasar rápidamente porque ya veo que llevo unos 50 minutos y no he podido llegar a mostrarles la característica de la herramienta heurística que plantea Funtowicz en esta ciencia postnormal. Entonces, un ejemplo de la modelización computacional fue con el lamentable surgimiento de la pandemia por COVID-19, donde todos nos acostumbramos a ver este tipo de diagramas que intentaba simular el comportamiento del virus y cómo nos enfermaba a lo largo del tiempo y cómo se extendía por el mundo. Y se hablaba de las distintas olas y cuándo se iba a dar el pico de la ola, y todo esto lo necesitábamos saber para poder estar preparados en los sistemas de salud y demás. Pero bueno, esto se hacía con modelos computacionales y por eso era que obviamente había recortes en cuanto a las variables y un conocimiento limitado de varios aspectos, desde el comportamiento del virus, y acá entra en escena esto que yo hoy les decía, lo de la comunidad extendida de pares. Aunque no fuéramos consultados, nosotros éramos también parte del problema, por hacer o no hacer determinadas cosas que nos sugerían. También los tomadores de decisiones se basaban en lo que los expertos epidemiólogos informaban, pero los expertos epidemiólogos no tenían una segunda ley de Newton, fuerza igual masa por aceleración, para poder decir exactamente lo que iba a pasar. Teníamos la información que nos daba la biología, teníamos la información que nos daban los epidemiólogos, limitada, recortada, a medida que pasaba el tiempo cada vez más información, pero además había un componente fundamental, que éramos todos los seres humanos en este planeta, que cada uno nos comportábamos de manera diferente, y eso hacía que esto fuera justamente eso, un modelo computacional con un montón de incertidumbre inherente a la manera en que cada uno nos comportáramos, más allá de la manera de comportarse el virus y de cómo se manifestara la enfermedad. Bueno, esto ya lo dije, lo vamos a pasar rápidamente. Son estimaciones que guían políticas públicas que en algún momento se tienen que jugar a partir de una información que no es una información acabada, cerrada y absoluta y certera. O sea, tenía gran carga de incertidumbre lo que los epidemiólogos podían informar a los funcionarios y los funcionarios tomar decisiones en función de eso. Muchos modelos, o sea, yo les mostré uno, pero varios que no coinciden entre sí, lo mismo que pasa con
las cuestiones vinculadas a la meteorología y al cambio climático. Hay puntos en los que coinciden y puntos en los que divergen. Entonces, bueno, va a depender de varios factores, pero no hay una única ecuación, no hay un único modelo físico o de la disciplina que sea que nos pueda dar certezas. La mayoría parte de un modelo simple, bueno, esto está vinculado con lo que les mostré, que es un modelo que se fue complejizando a medida que se supo más de la pandemia, pero todos parten más o menos de un modelo similar. Por otro lado, los problemas vinculados a los riesgos globales poseen las siguientes características según los autores de este planteo de la ciencia posnormal. Los hechos son inciertos, es decir, lo que no sabíamos, lo que no sabemos todavía hoy sobre el virus. En meteorología, si un huracán va a tocar tierra en determinada ciudad y cuándo, o sea, tiene un grado de incerteza. Hay valores en disputa, esto que decía antes de la ciencia estándar no era un tema de debate, la cuestión axiológica. Acá existen en estos ejemplos que les di, ustedes pueden plantear muchos más, de problemas globales con características de ciencias posnormal, hay valores en disputa. Recuerden nomás la cuestión del inicio de la pandemia, libertad individual versus el compromiso social, el hecho de que algunos países decidieran hacer cierres totales, cierres parciales, cómo gestionar la pandemia en esa incertidumbre que es inherente al fenómeno pandemia, o en el caso de un huracán, cómo es el comportamiento social, cómo puede modificar el resultado final. El huracán se va a dar igual, va a pasar por donde tenga que pasar, pero el comportamiento social de desabastecer, por ejemplo, los supermercados, puede darle matices diferentes a los desastres que puede generar el fenómeno natural, los saqueos que se dan después, cuando hay, por ejemplo, cortes de luz y demás, valores económicos que están en disputa. Vuelvo otra vez al ejemplo de la pandemia, ya todo esto todos lo conocemos, quienes estaban a favor de los cierres, quienes estaban a favor de la apertura, porque había valores en disputa, si uno era el económico. Para determinadas problemáticas de derechos humanos versus derechos de los animales, o sea, los valores son importantes para la ciencia posnormal. Y lo que se pone en juego es alto. Uno puede hacer una escala de cosas que se ponen en juego en la resolución de problemáticas de ciencia posnormal. En el lugar más alto, obviamente, que está la vida. O sea, lo que estamos poniendo en juego con la toma de decisiones en la solución de problemas complejos, donde prima la incertidumbre, puede ser ni más ni menos que la vida. Las decisiones son urgentes, justamente porque si lo que se pone en juego tiene un valor alto, como es la vida, las decisiones tienen que ser urgentes. Uno no puede estar 10 años estudiando qué hacer con la pandemia. O sea, mal o bien, con la información que nos brinda la ciencia y todas estas otras cuestiones que involucran a la política, a la economía, a nosotros como ciudadanos, tienen que ser tomadas de manera urgente. Entonces, volvemos a los ejemplos de imponer ciertas conductas versus promover conductas. En el caso de fenómenos meteorológicos extremos, tomar la decisión de si se va a evacuar o no a determinada población. La decisión tiene que ser urgente, pero hay personas involucradas a las que hay que consultar. En el caso del huracán, es realmente urgente. Otras, la urgencia es a mediano plazo. Hay muchas, vamos a ver ejemplos de poblaciones que en pocas décadas, 1 década, 2 décadas, van a quedar cubiertas por el agua y esa población tiene que ser trasladada y la población tiene que ser consultada, ¿sí? O sea, ahí es la cuestión de la comunidad extendida de pares cobra un valor importante. Entonces, ¿qué plantean Funtovich y Ravets para abordar estos problemas complejos vinculados a riesgos globales? Entonces,
Ellos plantean una estrategia de resolución de problemas complejos que actúa como una herramienta heurística, pero es muy interesante. Ellos van a plantear un esquema en dos ejes, X e Y, donde en el eje X lo que se va a plantear es la incertidumbre de los sistemas, que puede ir desde una incertidumbre muy baja a una muy alta, y en el eje de la Y, qué cosa es lo que estamos poniendo en juego. Si lo que estamos poniendo en juego es algo que tiene relativamente poca importancia o tiene gran importancia. Entonces, a medida que se va avanzando en el eje X y en el eje Y, vamos a pasar de aspectos del problema complejo que pueden ser resueltos por una ciencia aplicada a partir de una ciencia básica, pasar a un esquema donde necesitamos de la consultoría profesional, como puede ser el ejemplo de los epidemiólogos, que están formados en ciencia, pero no son investigadores. Sin embargo, se los consulta por su expertise profesional. A la parte más compleja, que es cuando la incertidumbre es muy elevada y lo que se pone en riesgo es extremadamente elevado, y estaríamos en la etapa plenamente de lo que se pone en juego, que es la ciencia postnormal. Una cuestión característica que distingue esta manera desde el punto de vista epistemológico de concebir a la actividad científica es que por primera vez se pone en relevancia la cuestión de la incertidumbre en contraposición a una ciencia de certezas, como era la ciencia anterior a la ciencia postnormal. Y por otro lado, que se hace explícito, a la vez que se hace una discusión epistemológica, una cuestión axiológica y de valores. O sea, a una ciencia neutral y que tenía todas las respuestas, se contrapone una ciencia donde la incertidumbre es lo que la caracteriza y lo que las cuestiones de toma de decisión van a estar condicionadas por los valores que se pongan o que se decidan adoptar como relevantes. Perdón, estoy sin luz. Cuando hablamos de incertidumbre de los sistemas, nos referimos a que el problema no es un problema simple, sino, como dijimos, un problema complejo, ¿sí? Esos que necesitábamos de soluciones cuya formulación matemática no nos da una solución analítica, ¿sí? Porque el problema es multivariado y la única manera de resolverlo es a través de recurrir a una simulación computacional. Cuando decimos lo que se pone en juego en las decisiones, va a tener en cuenta, algunas las mencioné, pero costos y beneficios, es decir, un político que tiene que tomar una decisión no va a tomar la decisión solamente por lo que el científico le dice. Hay un costo y beneficio que lo va a pagar el político. Cuando digo el político me refiero a todo un gobierno, ¿no? Hay compromisos valorativos que el problema involucra y que compromete a personas que adoptan determinadas posturas y arriesgan algo. Entonces, volvemos al ejemplo de la pandemia. Los distintos gobiernos justamente hicieron un análisis de costos-beneficios y tomaron decisiones. Y en cuanto a los compromisos valorativos, también, porque un gobierno pudo salir bien parado y otros mal parados a partir de la toma de decisiones en la pandemia. Pero nosotros como ciudadanos también. No es lo mismo la manera en que se comportó una sociedad de Oriente que una sociedad de Occidente. O sea, y fuimos parte, teníamos el problema, podemos ser parte de la solución y tomamos decisiones diferentes. Si nos vamos ahora haciendo como un zoom a lo que es la ciencia aplicada, nuevamente, en esta incertidumbre de los sistemas y lo que se pone en juego, esta estrategia se utiliza cuando la incertidumbre es baja, de bajo nivel. ¿Se acuerdan? En el diagrama anterior era lo que estaba en el eje de las X y las Y, más cercano al cero, si lo queremos ver matemáticamente. Se trata de procedimientos estándar y sería muy parecido a lo que en la ciencia
normal cuniana, diríamos que es la resolución de enigmas. Es la parte en la que sabemos que vamos a encontrar una solución. La ciencia va a poder encontrar una solución. Y la información que surja puede ser utilizada con posterioridad. Ahora que hay ejemplos para salirnos del de la pandemia, por ejemplo, Galileo cuando empezó a usar el telescopio. En un primer momento, él conociendo las leyes de la óptica, pulió las lentes, o sea, conocía las leyes de la óptica, ciencia pura, lo aplicó a una ciencia aplicada para mejorar la utilidad de ese instrumento, pero después puede haber dado un salto más allá de la ciencia aplicada y con sus observaciones haber puesto en jaque a la cosmología aristotélica. Entonces ahí ya nos estamos saliendo, nos estamos yendo a una cuestión donde lo que se pone en juego ya no está acá, sino que está por acá. Y lo que se pone en juego puede ser romper con un paradigma. Ahí estaba el ejemplo también de quien estudia nanopartículas, y cuando en pandemia se aplica telas y se fabricaron, mejor dicho, barbijos auspiciados, desde un grupo interdisciplinario entre el CONICET, la UBA, la Universidad de San Martín y demás, y se fabricaron barbijos que eran bactericidas y viricidas al mismo tiempo, aplicando los conocimientos desde la ciencia más pura, desde definir lo que es una nanopartícula, aplicada a hacer un coating para las telas y a tomar la decisión de que eso iba a ser importante o iba a influir en el contexto de pandemia. En cuanto a la consultoría profesional, incluye a la ciencia aplicada, pero se va a aplicar a problemas que requieren una metodología diferente para su solución, porque requiere el juicio de personas, o juicios, mejor dicho, personales que dependen de la destreza de determinados individuos con cierta formación profesional. Y lo que se pone en juego en la decisión también es más complejo, ya que en la ciencia aplicada, porque entra en escena el costo del error en la decisión. O sea, el costo de la decisión puede ser poner en peligro a terceros con la decisión que se toma a través del conocimiento profesional, poner en juego una carrera profesional por una mala decisión, o de terceros. Por ejemplo, cuando se hacen diagnósticos médicos, en los pronósticos del clima. El pronóstico del clima no es solamente tener el mejor modelo computacional que puede tener, por ejemplo, el modelo europeo, el modelo norteamericano o el modelo que tiene nuestro Servicio Meteorológico Nacional. Eso va a dar una serie de corridas y una serie de datos, pero después está la expertise del pronosticador. O sea, que ante esos mismos datos no es lo mismo lo que va a hacer un pronosticador que otro, porque va a depender de su formación profesional, de la práctica que tenga, del entrenamiento que tenga. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los consultores en las elecciones gubernamentales. O sea, acá tienen un conocimiento científico detrás, formación en ciencias sociales, en lo que sea, pero ya lo que se pone en juego como consultora es mucho más importante, porque puede perder el prestigio, quebrar la consultora, y quienes confían en ellos, también lo que están poniendo en juego es más importante que cuando estamos hablando de la ciencia aplicada. O lo mismo que ya mencionamos cuando se consulta a expertos en epidemiología en contextos de epidemias o de pandemias para la toma de decisiones políticas. La calidad del proceso se reduce a la calidad profesional de las personas que ejecutan determinadas tareas. Por ejemplo, otro ejemplo más acá es, podemos tener todo el conocimiento científico, todo el conocimiento aplicado, todo el conocimiento tecnológico, pero lo vimos esto en el 2020, en el 2021, cuando se tomó la decisión de abortar ciertas misiones espaciales, algunas de las agencias americanas, otras privadas, fue que con todo ese conocimiento se tuvo que terminar
decidiendo a partir de lo que determinadas personas, expertos en clima, dijeron si era o no adecuado que se hiciera el despegue de determinada nave. Por último, en el caso donde la incertidumbre está en el extremo del eje X y lo que se pone en juego es altísimo en el extremo del eje Y, este tipo de estrategia para resolver problemas se utiliza ya cuando la incertidumbre de los sistemas, como dije, lo que se pone en juego está en el tope del nivel. Sin embargo, en determinadas etapas es posible que se recurra sí a la ciencia aplicada y sí a la consultoría profesional, dado que no todos los aspectos de un problema complejo involucran incertidumbre alta y valores en conflicto. En la epidemia, la parte de trabajo continuo y sostenido de los científicos para saber cada vez más sobre el virus estaba en la parte de, si bien trabajaban contrarreloj, en la parte de ciencia aplicada. Y era necesario después para seguir avanzando a la parte de consultoría y a la toma final de decisiones. La ciencia posnormal va a surgir cuando la incertidumbre es de tipo epistemológica o ética, o cuando lo que se pone en juego en las decisiones refleja propósitos en conflicto entre aquellos que arriesgan algo en la propuesta de la solución que van a hacer ante el problema con el que se enfrentan. Esto ya lo dijimos, me fui muchísimo de tiempo, disculpen, voy a ir ya apurándome. Los problemas se plantean y las soluciones se evalúan con criterios construidos con comunidades más amplias que la de los que tienen conocimientos específicos e hiperespecializados. Como les decía, pasamos a una idea ya transdisciplinar y hacemos intervenir a una comunidad extendida de pares. Si lo quieren ver nuevamente reflejado en el ejemplo de la pandemia, en algunos contextos, cuando estábamos en la parte de los cierres más estrictos y se empezó a dar luego, con la mejora de la situación sanitaria, posibilidades de apertura, empezaron a oírse otras voces, por ejemplo en el área de educación. Hay que abrir las escuelas, no hay que abrir las escuelas. Hay que abrir las universidades, no hay que abrir las universidades. Bueno, esas decisiones no fueron universales, fueron puestas en contexto y fue dependiendo de las decisiones que los tomadores de decisiones, de las consultas que realizaron con tanto quienes sabían de ciencia, pero también con los que eran expertos en determinadas cuestiones, como los epidemiólogos, como los ministros de educación, o como se llame en cada país. Ejemplos, algunos más, y ya para cerrar, de clásico de lo que es ciencia posnormal. Decidir dónde establecer, por ejemplo, un basurero de desechos nucleares para los próximos siglos. Analizar cómo proceder con comunidades, que yo se los dije, lo adelanté hoy, con comunidades que deberían mudarse a mediano plazo debido a la suba del nivel del mar, debido al calentamiento global y al derretimiento de grandes masas de hielo. Por último, y solo algunas reflexiones, que son eso, reflexiones, para pensarlas juntos en comunidad de docentes que somos todos, investigadores en educación en ciencias. Y que rescato de todo lo que he dicho hasta el momento, que los problemas complejos globales que nos enfrentamos como humanidad en este siglo y en los que vendrán, requieren de soluciones que también son complejas y donde en esas soluciones convergen diversas disciplinas científicas, diversas tecnologías, ingenierías, y a diferencia de las formas de trabajo de las ciencias normal, participan otros actores sociales, personas que no pertenecen al ámbito científico, que padecen determinados problemas y casi siempre es necesaria su participación para llegar a una posible solución.
Desde el punto de vista de la alfabetización científica, los problemas globales constituyen un escenario que nos permite múltiples aristas de análisis, fundamentalmente desde perspectivas muy amplias de naturaleza de las ciencias, con la intención de que los alumnos tomen decisiones sólidamente fundamentadas, adecuadas para sí mismos, pero también para los demás miembros de la sociedad de la que forman parte, o sea, pensar en el otro cuando tomo decisiones, y que puedan discriminar y seleccionar información pertinente a pesar de la infodemia que también vivimos en esta época de problemas globales. Y por último, creo que compartirán conmigo que sería deseable que tanto nosotros como docentes e investigadores en educación en ciencias pudiéramos analizar los problemas globales desde estas perspectivas de naturaleza de las ciencias que sean pertinentes en el sentido de que favorezcan la adopción de nuevos enfoques didácticos para los diferentes niveles de enseñanza formal y que nos permitan diseñar estrategias didácticas pensando en esos problemas con esta visión de ciencia nueva dentro de la naturaleza de las ciencias para poder lograr que esa alfabetización científica, en definitiva, forme mejores ciudadanos que puedan actuar informados desde la ciencia y la tecnología, pensando en el otro y sabiendo que de ciertos problemas globales solamente se va a salir con la participación responsable que cada uno de nosotros podamos tener. Bueno, aquí les dejo la bibliografía y muchas gracias por la paciencia. Pido disculpas porque me pasé, aunque de todas maneras creo que no llegué al tiempo en que se pasó, por lo que me contó Luis, el doctor Mariscotti. No. Igual es muy interesante, así que no hay problema con el tiempo, como había dicho Luis No. al inicio. Así que todo más que bien. Bueno, Sí, Eh, vos sabés que, Irene, yo estaba, cuando hablaba la primera parte, me acordaba de por qué, o sea, o de alguna manera un ejemplo paradigmático que pasó en la provincia de Río Negro, cuando quisieron instalar la central nuclear en Sierra Grande. Me acordaba el otro día porque ayer o anteayer salió en el diario que el presidente del INVAP decía que la gente, cuando hablan de energía nuclear, se produce el eslogan, pero no saben realmente. No digo que sea la panacea, pero la verdad es que se dijeron un montón de pavadas cuando se iba a instalar la central. Todo el mundo lo compara con Chernobyl, se acuerda absolutamente de Chernobyl, y digo, hubo otros accidentes, no solamente el de Chernobyl. Eh, y no por eso va a pasar, digamos. Y hay muchísimas cosas que se tratan como la panacea, y sabemos que no es cierto. Es decir, los molinos eólicos, donde hay molinos eólicos no hay aves. exactamente eso te Donde, iba a decir. Esos claro. eslóganes donde, que vos decís, de lo malo, de claro, demonizar una cosa y poner como la panacea otra, cuando no es ni tanto ni tampoco. Exacto. no, porque todo terminan afectando, Exacto. Para poder Bueno, tener hay una un energía grado limpia, distinto. tuviste que tener antes una energía que no es limpia para exacto. construir, y esas cosas no se dicen. Porque bueno, me parece que está vinculado con los intereses de cada uno. Lo mismo que Vaca Muerta y el fracking y el no fracking y demás. ¿Mm? Todo tiene ventajas y desventajas. Y justamente esta es la Sí, sí. característica de que no son lineales las soluciones. No, no, para No, y nada. además intervienen un montón de factores, justamente a veces la desinformación o la mala información o quedarnos con estereotipos que no, que son tan rígidos que no permiten o sea, una explicación o un abordaje desde la parte científica. Eh, Ujú. Pasa lo mismo o sea, tomando el tema de las energías, pasa lo mismo con los paneles solares. Sí, todo muy lindo los paneles solares, pero nadie habla de la explotación minera del silicio para armar los paneles o de la contaminación El que se mercurio. provoca, el mercurio mismo. Exacto. Entonces, hay varias cosas que creo que tienen que ver con esta
poca permeabilización, poca penetración de la ciencia a veces en el aula. Es como que a- hay que, o sea, rearmamos todo el currículum en función de poder apostar a una alfabetización científica, a una democratización del conocimiento científico, trabajamos sobre naturaleza de la ciencia, todo ok. Pero también hay toda una estructura atrás que nos juega en contra, porque o sea, reformamos todo un currículum, pero no reformamos la manera de enseñar, o no reformamos los espacios donde estamos enseñando, o las horas que tenemos a cargo para poder trabajar sobre esto. Entonces, son sistemas complejos y a veces Totalmente. el dinamismo nos juega en contra. Sí, pero lo que yo creo es que, o sea, hay tanto ya escrito de... Es curioso, porque hay tanto escrito y validado y investigaciones que nos dicen qué cosas no hacer en el aula, qué cosas serían mejor hacer en el aula. Y uno está hablando de estas cuestiones globales, de problemas complejos y demás, y de pronto entras a muchas aulas y todavía tenés al profe que está dándole la espalda a los alumnos y está desarrollando, qué sé yo, polinomios, todo lo más, y no le dice ni por qué lo tiene que estudiar, ni cuándo surgió, ni qué problemáticas resolvieron la cuestión de los polinomios y demás. Y con esto es lo mismo, me parece que la cuestión es por ahí focalizarse más en problemas donde todas las disciplinas puedan aportar y que tengan sentido los conceptos que van a ver, porque si de todas maneras después el alumno no se va a dedicar a una carrera científica, la verdad que te tenés que poner a pensar si vale la pena que vea todos los casos de factorización, que vea todos los casos de solución de polinomios y demás. O sea, ir un poco más a fondo, decir, bueno, una cosa es los que ya saben y eligen una orientación naturales y demás, y otras es los que se van a dedicar a otras cosas, pero por dedicarse a otras cosas, no tienen por qué desconocer la ciencia. Es como si dijéramos que los que van a estudiar naturales no tienen por qué conocer y perderse la posibilidad de conocer de música, pintura o de lo que fuere. Los que van a estudiar sociología, los que van a estudiar ciencias de la educación, humanidades o lo que sea, también tienen que saber de las problemáticas con las que se enfrenta la ciencia. Y en las cuestiones de ciencia en particular, tratar de que el foco esté puesto en los problemas y mostrar la complejidad que tiene esa solución. Porque si no, cada uno se queda como amparado en su nicho, yo doy física, yo doy química, yo doy biología, y lo más importante del mundo es la célula, lo más importante del mundo son las leyes de Newton, lo más importante del mundo son los enlaces químicos. Está perfecto, ya sabemos que lo tenemos que saber, pero ¿para qué? Entonces, por ahí es utópico, es difícil, todo eso ya lo sabemos. Yo siempre digo que cuando te dicen, está todo muy bien, pero ¿cómo lo llevas al aula? Para mí, siendo disruptivo, pero es mi postura, cuando se puede, no en todas las instituciones se puede, pero la institución que te da un mínimo de flexibilidad, hacelo todavía más flexible, tratar de hablar con otros colegas, tratar de hablar de que el trabajo sea realmente por proyectos, pero no una cosa escrita para quedar bien con una institución, sino tomar una problemática y ver quiénes se pueden sumar con pequeños aportes, y que la problemática sea eso, una real, donde no haya una solución que vos ya la tenés a priori. Aguantarse de ir al aula con no tener respuestas, con que se den discusiones profundas como esto, decir, bueno, energía eólica, está muy bien, tiene muy buena prensa, pero miremos la parte lo que se tira debajo de la alfombra. Saquémoslo y analicémoslo. Y lo discutís con los alumnos, decir, bueno, ¿y cuál es la solución? No tengo una solución. Tampoco irme al extremo de que todo vale. No tener solución no quiere decir todo vale. Quiere decir que el problema es complejo, claro, y que en algún momento me tengo que jugar. Bueno, quiero hacer todos molinos de viento y me voy a hacer cargo de las problemáticas que genera. Quiero ahondar en la cuestión de la energía nuclear porque ya no estoy teniendo otras posibilidades. Y bueno, tiene problemas, sí, pero ¿cuál es la probabilidad de que ocurra un accidente? ¿Dónde la voy a poner? ¿La voy a poner en una zona de la falla de San Andrés o la voy a poner en un lugar donde la probabilidad de que haya problemas o que haya un tsunami? O sea, y con eso también estás generando pensamiento crítico. Por ahí queda como
cuando nosotros hablamos en talleres con docentes y demás, queda como decir, bueno, es muy utópico. Yo creo que no. No si estás dispuesto a patear el tablero en los lugares donde te dejan patear el tablero. Claro. Por supuesto que Sí, sí. requiere ponerse al hombro mucho trabajo, y también yo soy consciente, o somos conscientes quienes trabajamos esto, que no siempre el docente tiene el tiempo para hacerlo, aunque quiera hacerlo. Entonces, nosotros contra eso lo que decimos es, bueno, le damos para adelante, y en los trabajos que hacemos siempre tratamos de que el producto final sea una propuesta para el aula. Después el docente ve si es factible en el ámbito en el que trabaja de llevarla a la práctica o no, recortarla todo lo que quiera, modificarla. Ahora venimos, por ejemplo, de un fracaso estrepitoso en la primera implementación de una que tiene que ver con fenómenos climáticos extremos. Una profe recontra comprometida, le gustó mucho el proyecto, no es un tema que se dé, pero es una problemática que hay que abordar. De los fenómenos climáticos extremos tomamos para nuestra localidad, que es el sudeste de la provincia de Buenos Aires, tornados o tormentas muy severas, y nos está demandando unas 7 clases. En una escuela en la que creíamos que, por la que los alumnos habían manifestado, iba a funcionar, una escuela rural. Está a 40 kilómetros de la localidad de Tandil, pertenece al partido de Tandil, 8 alumnos. Fuimos con toda la garra, compramos, como decía Luis, nosotros pusimos de lo que nos pagaron por dar un curso de posgrado de no sé qué, con una colega de España y un colega de España, que era un lío mandarles la plata, dijimos, ¿qué hacemos? Nada, lo usamos para, no sé, para revisar el inglés de un artículo, y lo usamos para comprar una estación meteorológica, para que los chicos puedan medir. No saben lo que fue, hacer la compra, comprarla, instalarla. La estación, sencillísima. Sí, sí. Si yo te contara la cantidad de eventos que ocurrieron para que todo salga mal, paro de transporte rural. Entonces, un día había 2 pibes, otro día había de 9, creo que hasta ahora los 9 estuvieron una sola vez. 2, 4, 6. Claro. Después, día de la primavera, cae día del estudiante, miércoles. Se pasa el festejo al 22, jueves, el día que nosotros teníamos las supuestas 3 horas de clase, que de las 3 en la práctica son 2, porque el recreo de 10 dura 25, porque tiene que entrar a las 8, sí. Pero entre Aurora, la bandera, que son de cuarto año, se van empujando, nada, 2 horas. No leen, y está naturalizado que no lean en su casa. Toda nuestra propuesta tiene 160 páginas con materiales buscados durante 2 años, un drive con videos para que vean desde 2 minutos hasta 40. No leen, los videos no pueden ser más de lo que dura un TikTok porque es muy aburrido. Claro. Podcast más de 10 minutos, no, el único podcast que teníamos era 40 minutos, para que lo escuchen. Ahora, otro día más se van a Tecnópolis. Perfecto. O sea, es la historia de un fracaso. Vamos a volver el año que viene, no con ese curso, con otro. Pero bueno, es la realidad. Y de eso vamos a tomar un montón de cosas, de recortar artículos. Hay toda una tesis de doctorado detrás, de rúbricas para que nos digan de cada uno de los materiales, si es que no nos mintieron, porque también vemos que por ahí, como no lo leyeron, mienten y ponen, si le pones si la lectura es difícil, interesante, y qué sé yo, todo te ponen en el medio, para no jugarse, ¿viste? Como no lo leyeron. Entonces, bueno, es decir, ¿qué hago con eso? Y venimos, volvemos los 40 kilómetros de vuelta, o tengo una desazón, y dicen, no, al otro día nos reunimos, miramos qué cosas se puede rescatar, qué no. Y bueno, la apuesta es eso, fenómenos climáticos extremos. Tiene de física, tiene de matemáticas, tiene de computación. Quisimos enganchar. Encima, la escuela es una escuela técnica rural que salen como técnicos programadores. Con la pandemia, viene con un bajón tremendo de cosas que no dieron, están en cuarto año, no saben manejar un Excel. Y entre quinto y sexto van a salir técnicos programadores. Entonces le habíamos dicho al profe de sexto que ayudara a los de cuarto para hacer una aplicación y que cuando hubiera una alerta meteorológico para la zona, se les disparara tipo Estados Unidos cuando hay un tornado, que se les disparara con un sonido, que miraran el alerta
para que estuvieran atentos, porque cuando están en el medio del campo no tienen tampoco conectividad, pero conectividad porque claro. no te da la antena. Además de que son chicos que por ahí ni siquiera tienen datos, en el mejor de los casos tienen internet cuando están en su casa. Entonces que supieran, que estuvieran alerta, porque realmente están siendo complicados los desastres que están haciendo, sin llegar a un tornado, un vendaval de cambio del invierno a la primavera, están habiendo vientos de arriba de 100 kilómetros por hora. Entonces tratar de que puedan ser algo, no, imposible de hacer, porque en sexto están programando con algo parecido, no me acuerdo del nombre, pero es parecido al Scratch, que es armar cosas con su rutina, sí. diríamos, Sí. ya armadas por partes. Entonces está limitado a hacer nada más que eso. Y bueno, y van a salir con el título de técnico programador. Y es la realidad, no se pudo hacer. Una de las cosas que queríamos era dejarles para otras, para toda la escuela, y que lo pudieran utilizar con sus familiares, esa pequeña aplicación en el celular. Tampoco se pudo. Bueno, pero el intento está. Partir de un problema complejo, ir recorriendo todo esto, ver lo que es la ciencia, la básica, la aplicada, consultoría profesional. Conseguimos que una meteoróloga muy reconocida, que ha hecho varias campañas en la Antártida, los va a ir a visitar. Estamos rogando que hagan preguntas. Imagínate que todos los días les pedimos que pongan preguntas. Nosotras tenemos un montón de preguntas para hacerles, pero la persona esta da la casualidad que vive en Tandil, acomodó la agenda para ir a verlos, o sea que vamos hasta tener la parte de consultoría profesional, y en la evaluación íbamos a integrar todo, y la idea era que hicieran un protocolo de contingencia de cómo actuar, aprobado por la escuela, porque también nos pasa ante los fenómenos climáticos, ¿no? Esto de los tomadores de decisiones, desde que se llega la información y hace todo el circuito burocrático de Servicio Meteorológico, informa de una alerta por tormentas severas, va a Defensa Civil a Dirección General de Escuela, Dirección General de Escuela a la universidad. Nunca me entero cómo llega, porque cada vez que llega nos agarra el temporal en el medio del campus, se cayeron los árboles, te quedaste adentro. En el campo pasa lo mismo. Entonces hablamos con la directora, le encantó la propuesta, iba a ser al revés. Si se lograba ese protocolo de contingencia, tratar de que Dirección General de Escuelas lo aprobara, para que cuando pasa esto, teniendo la estación meteorológica, ellos pudieran decidir cuándo irse de la escuela, o cuando te dicen que te tenés que ir, no te muevas. O sea, vos tenés el criterio para decir, mirá, no me importa que esté el micro afuera, no me subo al micro, porque la presión acá me está indicando que esto viene complicado. Sí, bueno, lograr eso para nosotros era muchísimo. ¿Cuánto iban a saber de física? Iban a volver a tocar algo de presión, algo de temperatura, algo de punto de rocío, pero no nos importaba. Lo que nos importara era que supieran que los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes, cada vez más intensos, y que estás poniendo en riesgo tu vida. Entonces, bueno, ¿qué podés hacer vos? ¿Cómo te podés informar? ¿Dónde informarte? Salí un cachito de TikTok, andá a este otro lugar. Cuando veas clasificación de nubes, la pronosticadora nos trajo del Servicio Meteorológico un montón de infografía para pegar en las paredes, para motivarlos y demás. Cuando veas nubes de este tipo, preocupate, entra acá, hace esto. Bueno, la alfabetización consistía en eso. ¿Cuánta física hay? Mucha. ¿Cuánta desarrollable? Si no la desarrollamos, estos pibes, por ejemplo, tienen física solo en cuarto año. Con lo cual nosotros llegamos hace un mes, habiendo visto ellos algo de energía, algo de termodinámica y algo de mecánica. Bueno, se hace lo que se puede con esos conceptos. Obvio, pero la idea no era, o sea, quedarnos en esos conceptos de presión, temperatura, humedad, sino decir, bueno, ¿cómo se estudian estos fenómenos? ¿Quiénes lo estudian? ¿Dónde? ¿Qué recursos tenemos nosotros? Nos podemos informar, pero muchísimo. Podemos acceder en tiempo real a las imágenes satelitales, que nos pueden dar un montón de información. Hay más de un lugar a donde ir a mirar. O sea, todo eso que yo conté, nosotros tratamos de hacerlo. No nos resultó en esta primera ocasión, pero vamos a ir de nuevo el año que viene, en otro contexto,
no buscando el contexto propicio, porque la persona que está haciendo el doctorado y estaba como decepcionada. Y bueno, pero a ver, uno hace una propuesta y después tenés la realidad. Entonces, uno no tiene que cambiar la realidad, tenés que adaptar la propuesta a esa realidad para que funcione y que funcione Sí, claro. modificando esa realidad. Entonces, Claro. será una prueba piloto, pero vamos a seguir insistiendo. Ahora, por eso que digo, la escuela nos abrió las puertas, nos permitió la profe de física dedicarle, bueno, si descontamos lo del día de la primavera, la visita a Tecnópolis, vamos a terminar estando 2 meses. Vos me decís, bueno, pero ¿quién te va a dar 2 meses? Y bueno, no sé, acá lo conseguimos. La Claro. próxima ya lo tenemos también hablado. No, esto que yo conté no va por el lado de los diseños actuales, claramente. O sea, hay que Sí, sí. conseguir una apertura Sí, sí. mayor. Yo No, te iba a preguntar, Sí, sí. la siguiente pregunta era con eso, el asunto de los diseños, pero es llamativo porque la alfabetización científica figura en todos los diseños, de todos los niveles. Ahora la cantidad de horas, como vos decías recién, es cada vez menor. sí, Eh, Se apuesta, bueno, en Río Negro se empezó a apostar por los últimos 2 años en trabajar en formato taller y trabajar en forma interdisciplinar. Pero a veces también, o sea, hay que ver cómo termina resultando la experiencia de acá a unos años más, que vamos a tener realmente los datos concretos acerca de cómo, porque recién creo que el año pasado fue la primera promoción de la primera implementación. Así que vamos a ver en ese aspecto. Ahí sí, se trabajaba con gente de distintas áreas, dentro de una misma área con las distintas materias, pero bueno, todavía está, me parece, medio en formato prototipo, a ver qué es lo que pasa. Em, Sí. Vos que decías recién del fracaso de esa propuesta, a mí me pasó con un quinto que justo cuando estaba el problema este de la instalación de la central nuclear, yo estaba dando nuclear algo de nuclear que doy en quinto año, porque acá en Río Negro tiene 5 años la escuela secundaria, estaba dando nuclear y entonces me ocurrió hacer esa propuesta pedagógica que plantea Guelón, el juicio, ¿sí? El juicio de la energía nuclear. sí, Eh, y entonces, bueno, asignamos trabajo a los pibes por grupo, a algunos les tocó una ONG, a otros otra ONG, otros entrevistaron a gente del INVAP, otra gente de Balseiro que conocemos y que lo podían entrevistar. El mismo Maricotti le consultaron cosas porque, bueno, como tal tenemos cual. conexión con él, y tuvimos un problema que quedó muy sesgado porque las 3 o 4 ONG que consultamos mandaban folletos. No le contestaron una sola pregunta a los estudiantes. Eran todos Sí, eslogan. Entonces, sí, hizo pobrísimo el debate y quedó como tal cual. sesgado de que la energía nuclear era lo mejor del mundo y para otro era lo peor del mundo, sin argumentos, porque era todo un eslogan. O sea, fue tristísimo porque consultamos a las que salían en los diarios, ¿entendés? Es decir, Sí. eh, que no vamos a dar nombres, pero la verdad es que eran algunas patagónicas y otras que son internacionales, Mm, que estaban discutiendo, que no, que resulta que a los pibes no le contaron una sola respuesta. sí, Fueron a ver oncólogos también, por el tema de los tratamientos, es decir, fue muy, muy, muy completo, claro. pero claro, quedó, lo único que tenía argumentos a favor, Sí, porque en contra era el eslogan. claro, Y la verdad que fue bastante decepcionante, porque a los pibes que les tocó, dice, profe, mire lo que me mandaron. Esto no contesta ninguna de las preguntas que le dimos. Y no es que le mandamos 50 preguntas, claro. Sí, sí, no es que te ¿entendés? desubicaste, tal cual. Sí, Digo, hicimos más o menos, con la profesora de comunicación social y eso, más o menos elaboramos 5 preguntas, porque tampoco tal cual. íbamos a usar demasiado. Y tuvimos esa decepción, que no hubo un debate serio, porque todo lo que había era a favor. Pero Sí, fíjate, los oncólogos, sí, los físicos, ¿qué te van a decir? claro. más vale. Quisimos ser lo más amplio posible y nos encontramos con ese, Bueno, con pero ese. yo creo que hay que seguir apostando. Ahí ya, Sí, sí, eso excede a lo que uno propone.
Sí, sí. Lo bueno es esto, de generar miradas amplias, de ir a preguntar, como decís, al físico, al médico, a los oncólogos y a todas las ONG. También está para mostrar que eso habla de las ONG, en todo caso, que si Sí, sí. en la Exacto. responsabilidad social que tienen de si chicos de un colegio secundario te están mandando 5 preguntas, no vas a tener a alguien que las pueda contestar, o sea, que lo consultan, lo dictan, tienen un secretario y lo responden. Sí, Cuando sí. Pero bueno. vos tenés a un Mariscotti que te contesta, o tenés una Gabriela González que le haces una entrevista y está en Europa Sí, sí. dando una Sí, Sí, conferencia y se sí. hace, como yo les contaba aquella vez en el taller, se Sí, hizo sí. el espacio en el hotel para contestar 1 hora 20 con los chicos del secundario. Ahí ya No, sí, depende sí. de la calidad humana de las personas, Sí, más allá sí. de la calidad académica, ¿no? Sí, Pero sí. hasta eso Ni está hablar. bueno para debatirlo, aunque sea decepcionante decir, bueno, esto, guarda, porque cuando te están mandando un folleto, el folleto es la visión que tiene la empresa, la ONG o lo que sea. No está la respuesta concreta del claro. responsable. Entonces, utilizar eso para mostrar, entre comillas, que no te vendan un buzón. Sí, O sí. sea, si una Sí, sí, empresa o una está bien. ONG te contesta a 5 preguntas tuyas con un folleto, desconfía. Claro. Sí, sí. Y eso es parte de la Está bien. alfabetización científica. Sí, sí. Está bien. Lo que pasa es que uno está esperanzado en que surgiera un debate de ideas y no. Eso fue lo Claro, decepcionante. Obviamente claro. que. Y lo terrible de todo esto es que, digamos, de alguna manera yo en un momento pertenecía a una de estas ONG locales, he trabajado con ellos y me decepcionó porque digo, ¿cómo no pueden contestar esto? No eran Tal preguntas cual. tan terribles. ¿Sí? Pero bueno, qué Bueno, sé pero yo, así y todo, esas cosas. fíjate vos que prevaleció la postura del en contra, porque si Sí, no, sí, hubiera prosperado. O sea, de alguna manera hay un sí, sí. alcance de esa folletería o de esa información que están dando, hay un alcance en las Sí, personas que deciden o en la presión que puede hacer, no sé, un cierto sector de la población que produjo que, al contrario de lo que vos tenías la información, que era al contrario de la favor, salió todo en contra. sí, Entonces, sí. De es, todas es maneras, también yo, complejo eso. como soy malo pensando, yo creo que la trajeron a Río Negro porque sabían que iban a decir que no. Porque no la Sí. querían hacer, porque era China. No la querían hacer y Pero bueno, lo mejor la van a fue hacer en Lima. traerla a un lugar que sabían que iba. ¿Eh? Pero la van a terminar instalando en Lima. Sí, ya sé, pero que Río Negro, esa era de Lima, pero el presidente en ese momento la trajo acá exclusivamente sabiendo que acá iba a decir que no. Sí. Mm. Yo Lo, creo lo- 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 que fue lo así, más digamos. interesante de todo fue que armaron todo que eso también dice muchas cosas. Armaron todo el manifiesto desde la provincia o reformularon todas las leyes para que no se instalara ningún tipo de instalación de ese tipo, y a la semana la tuvieron que cambiar porque tenían el reactor del RA6 del Balseiro. O Sí, sea, sí. todo el hecho de no poner instalaciones nucleares en la provincia, a nadie se le ocurrió, ni a ninguno de los que armó todo ese manifiesto, o esa Que enmienda a justamente la ley. estaba el balseiro. Claro, a nadie se le Sí, ocurrió. sí. Así que, bueno, también eso también cuenta varias cosas. Pero bueno, em, Luis, ¿tenés alguna Sí. pregunta más? Quedó bien, no se No, fue todo el Yo, mundo. yo no. quisiera, no, 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 yo quisiera hacer una pregunta tomando una cosa perdón, te voy a tutear, que hablaste al Sí, por principio. supuesto. Vos hablabas eh, de plantear una visión, o quería escuchar una visión no europeizante de la ciencia. Mm. ¿En qué sentido lo planteas? Pues en definitiva, a ver, la ciencia o sea, la ciencia Sí, como la conocemos nace en Europa. ya, Entonces, tal cual, tal cual. si podemos hablar, no sé, yo digo porque tuvimos una discusión también con estudiantes en la cual decir, ¿se puede hablar de ciencia china o de ciencia oriental? Y a mí me cuesta hablar. Entonces, por eso quería plantearte esta pregunta.
Me quedé pensando en lo último que dijiste, no en lo primero, en tu pregunta, lo de si ciencia china o no. Pues mi esposo es físico. Y si les preguntás, bueno, ustedes tienen a los físicos ahí al alcance de la mano. Hay un avance de la ciencia china por cantidad y por cantidad de investigadores, obviamente, y por cantidad de inversión que tienen. O sea que yo los he escuchado hablar de ciencia china de calidad y de no calidad. Es un debate, quiero decir. Hablan de ciencia. O sea, ese constructo ciencia china lo he escuchado. Respecto a lo que decía, lo de la visión, no dar una versión eurocéntrica, tiene que ver con esta idea de desmitificar el clásico test de la década del 60 que se sigue hoy en día pasando a lo largo del mundo. Lo más curioso es que, no voy a hablar del mundo oriental, me han dicho que sí, pero yo no lo he leído, así que de eso no voy a hablar. Pero en cualquier lugar que se pase y a cualquier edad, todavía hoy, bien entrado el siglo XXI, sigue dando prácticamente igual cuando se le pide a una persona que dibuje como considera que es un científico, y diría Agustín, Aduris Bravo, es el calvo de gafas, de tez blanca, Lo estoy con escuchando, los sí. pelos revueltos. Sí, sí. Entonces, dentro de las características es desmitificar que no necesariamente quien hace ciencia tiene que ser un hombre. Hoy además están todas las otras cuestiones de género, y ya hablar de hombre y mujer es complicado en ciertos lugares porque, lo digo ya más en confianza, saltan a la yugular, digo, pará, porque no estoy hablando de cuestiones de género. Cuestiones de género tiene que entrar y es otra cosa, pero estamos hablando de algo todavía muy anterior a que se dieran estos debates. Que la visión que se tenía del científico de la década del 60, cuando yo contaba que mientras estaban dando las reformas curriculares se pretendía generar nuevas, o fomentar nuevas generaciones de científicos, y por otro lado, la ciencia los epistemólogos estaban discutiendo la visión que se tenía de lo que era la ciencia, se tenía la ciencia por encima de otras formas de conocer. El científico en una torre de cristal, aislado del mundo, haciendo experimentos de cosas que solamente a él le interesaban, totalmente descontextualizado de las problemáticas sociales, sino para satisfacer una curiosidad cual los griegos en su momento. Y ahí aparecía esta visión de hombre blanco, caucásico, en ese sentido, la visión eurocentrista, y de que la ciencia de calidad solo se puede hacer en países desarrollados, o como lo quieran llamar, en ese sentido, porque lo dije. Pero no de ir en contra de lo que es la realidad. O sea, la realidad es que grandes cuestiones de la ciencia y de la física nacieron justamente por cuestiones coyunturales, históricas, culturales, nacieron en Europa, y es así. Contra eso nadie iría. Bueno, no sé. Hay visiones feministas extremas que irían por eso. Hace poquito leí un libro que salió en el 2022 en Europa, que se llama Horizontes. No sé si lo conoces. No. Bueno, que cuenta la historia de la ciencia, pero contado no europeizante. Cuenta todo lo que hicieron los científicos del resto del mundo mientras se promovía la ciencia en Europa, digamos. Es decir, cosas muy interesantes. ¿De dónde sale que Galileo empieza a cuestionar la ciencia aristotélica? No es casualidad. Habla de la relación con la conquista de Europa, la conquista de América, que en la conquista de América empiezan a aparecer otras soluciones que no condicen con lo que decía Aristóteles, que no coinciden con lo que decía Pliny,
en la biología. Entonces se empieza a cuestionar que no todas las verdades estaban ahí. Claro. Y gracias a eso, a ese aporte, digamos esa visión que traen de América, también provoca que surjan los Galileos en Europa. Que no es que Galileo se levantó un día y empezó a pensarlo, sino que realmente venía un cuestionamiento desde la conquista, que empiezan a descubrir otras cosas que no estaban en Europa y que se ignoraban que existieran, y hallazgos científicos que tenían los mayas, los mayas, los incas, sí, totalmente. Claro, que rompían con toda la ciencia aristotélica, digamos, de alguna manera, ¿no? También habla de los aportes de Oriente, de los aportes en matemática que hicieron los pueblos islámicos musulmanes. Sí, totalmente. Le dieron la vuelta al sistema numérico europeo. Eso totalmente. No se puede desconocer, digamos. Sí. Porque está bien, vos mirá, Leonardo de Pisa fue el que implementó la notación arábiga en Europa. Sí, pero el aporte viene de Oriente, digamos. Ese sistema de numeración nosotros, es de ahí. En el profesorado trabajamos en una de las materias que es Historia de las Ciencias, justamente eso. Tratar de hacer un recorrido desde los babilonios y los egipcios hasta llegar a la ciencia contemporánea, pero en cada momento que sea pertinente poner los aportes. Sí, eso desde ya, o sea, desconocer todo el bagaje previo, es como decir, enseño física, como decías antes, el producto acabado y ya está. Y no contar toda lo que es la trayectoria y todo lo que es el costo de la producción de conocimiento, desde ya. Totalmente. No, era simplemente también como para que lo escuchen nuestros estudiantes, porque generalmente en algunas materias lo vamos tratando esto, y entonces está bueno que haya multiplicidad de voces en este aspecto. Luis. Yo no tengo más nada. No sé vos, Leo, si le querés preguntar algo más. Si no, la vamos a dejar tranquila porque es viernes a la noche. Debe estar bastante cansado. Hacer el pedido que hacemos a todos los disertantes, el hecho de si después nos pueden dejar hay el PowerPoint, la presentación también, sí, claro. para poder compartirla. Por supuesto. Y la bibliografía, sí. Hay una bibliografía también que está está en el PowerPoint, sí. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. Se la mando a Luis. Perfecto. Sí, yo después la distribuyo sin problema. Bueno, genial. Irene, nuevamente, gracias, muchísimas gracias. Ha sido un honor tenerte con nosotros y que nos robarte un tiempo de descanso, porque a esta hora. Por favor. Por favor. No, un placer haber podido compartir con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Espero que nos veamos, si no es en la CIEF, por ahí en la red del año que viene, que no sabe dónde va a ser. Exacto. Pero bueno, por ahí nos podemos ver personalmente. Ojalá que sí, que vuelvan a viejas épocas. Gracias por la invitación. Una vez más. No, al contrario. Y saludos a los estudiantes que supongo deben estar conectados de manera virtual. Sí. Bueno, si es que quedó alguno. Sí, estaba viendo, están en la. Sí, porque en el chat. Yo vi ahí, había de biología también que invitamos porque digamos, la alfabetización científica también, como se estudia biología en el 813, digo, bueno, también a ellos les viene muy bien, digamos, no es exclusivamente física. Exacto. Así que. De hecho, te están agradeciendo por el chat de YouTube, así que hago extensiva los agradecimientos. Bueno, gracias por quedarse también hasta ahora y la paciencia. No. Sí, no hay ningún problema. Muchas gracias.